Imagina cómo sería despertar con un dolor insoportable. Piensa en el momento insoportable en el que intentas gritar, pero tu voz no suena. Ese momento en el que te das cuenta de que todo tu cuerpo está paralizado. Solo hay una cosa que me viene a la mente: morir lo más rápido posible para librarme de esta pesadilla. Esto no es una escena de un documental. Cualquiera podría experimentar tal sensación durante una operación. Cada año, más de 21 millones de personas en todo el mundo se someten a cirugía y reciben anestesia general. Además, durante una operación, los pacientes duermen durante horas sin sentir nada, pero aún en el mismo año casi 30.000 pacientes recuperan repentinamente el conocimiento en la mesa de operaciones. En términos médicos, esto se llama conciencia de la anestesia. Entonces, ¿por qué la anestesia deja de funcionar de inmediato? ¿Y cómo afectaría a las personas someterse a una cirugía cuando están conscientes? Primero debemos entender cómo funciona la anestesia. La anestesia generalmente contiene varios grupos de medicamentos. Generalmente contiene 3 componentes. El primero son los analgésicos, que inducen al paciente a una especie de sueño. El segundo componente se llama relajante, que relaja los músculos paralizando y permitiendo que el médico opere sin problemas. Y el último componente son los narcóticos anestésicos. Estos fármacos bloquean por completo el paso de los impulsos nerviosos, y los anestésicos forenses preparan una combinación única para cada paciente. Calcular cada dosis de anestesia es muy difícil. Depende de las características particulares de cada cuerpo, su estilo de vida, los hábitos de los pacientes y más. Cada cuerpo reacciona de manera diferente a los medicamentos, por lo que es posible que se produzcan errores al crear las dosis. Si la mezcla no contiene la cantidad adecuada de ingredientes o el cuerpo produce una reacción inesperada, todo puede convertirse en una pesadilla para el paciente. Cuando se aplican dosis incorrectas de anestesia, los eventos se desarrollan rápidamente según el caso. Analicemos algunos que realmente sucedieron. En un caso, el paciente puede oír, ver y a veces, incluso moverse, pero no sentirá ningún dolor. Significa que se han aplicado muchos analgésicos, pero faltan anestésicos y relajantes. Sin embargo, si los médicos notan un despertar temprano del paciente, se les administra anestesia nuevamente. Después de eso, una persona ya no tiene recuerdos claros de esa experiencia, que de otro modo podría haber llevado a trastornos mentales o depresión. En otro caso, el paciente se despertó pero no podía sentir dolor, ni en el médico ni en su propio cuerpo, por lo que se administró una dosis correcta de relajantes y analgésicos, pero la cantidad de anestésicos era demasiado pequeña. Incluso puede ocurrir que los médicos no se den cuenta de que el paciente está despierto hasta el final de la operación, pero al no haber dolor el paciente no sufrirá ningún trauma psicológico. Sin embargo, el paciente puede sentir dolor y moverse. Entonces, en este caso, las cantidades en la dosis son demasiado pequeñas y los médicos le darán más anestésicos. Si un paciente se despierta y puede sentir el dolor, pero debido a la parálisis no puede avisar a los médicos, significa que la cantidad de relajantes es suficiente, pero los otros componentes no lo son. En este caso, la operación causa un dolor insoportable al paciente, y luego tendrá que luchar durante un tiempo con el estrés, los trastornos mentales y las pesadillas. A veces estas cosas hacen que el paciente incluso piense en el suicidio. La tortura de este tipo de pacientes que recuperan la conciencia durante un trasplante de corazón también se muestra en la película estadounidense Anestesia. Hubo otras historias así convertidas en películas, se las recomiendo, son muy interesantes. Los anestesiólogos de todos los hospitales de Inglaterra han recopilado testimonios de personas que se han sometido a cirugía. En 2012, reportaron 300 casos de mal uso de la anestesia. Los investigadores informaron que los pacientes tenían pesadillas, dolor insoportable y se sentían asfixiados. En 1998, Carol Baillie se despertó durante una operación de extracción de un ojo. La infeliz mujer trató de gritar para llamar a los médicos, pero no podía moverse en absoluto, y la operación duró unas 5 horas y media. Imagínate, cada segundo, cada minuto, se ha convertido en una tortura insoportable para Carol. Otra persona, John Carson, se despertó en la mesa de operaciones y no podía hacer ningún movimiento ni sonido. La mujer confesó que sintió que los médicos le cortaban la carne.
El dolor era tan insoportable que rezó para morir durante toda la operación. Ya a los 15 minutos su corazón se detuvo, pero afortunada o quizás desafortunadamente, los médicos lograron salvarla. El miedo de la mayoría de las personas no es el dolor y más precisamente la parálisis. Uno de los autores del estudio piensa que los pacientes esperan sentir ese dolor, pero no sé lo que es estar paralizado, estar completamente consciente, sentir todo, pero no poder mover un dedo o sacar un sonido. Muchos pensaron que fueron enterrados vivos. En la mayoría de los casos, los pacientes no pueden perdonar a sus médicos por estos errores. Un paciente tuvo una operación para amputar una pierna y el médico tuvo que perforar un agujero en el hueso. El paciente recibió anestesia, pero no funcionó correctamente. El hombre estaba completamente consciente, acostado sobre una mesa con 2 tubos en la boca, incapaz de moverse, pero aún así logró desesperadamente mover ligeramente los dedos de los pies, tratando de hacer una señal a los médicos. La enfermera notó esto e informó al cirujano, pero él dijo que el movimiento de los dedos era solo un reflejo inconsciente y continuó la operación. Debido al increíble dolor, el paciente se estaba muriendo y no podía respirar. Sin embargo, los médicos lo conectaron a un respirador artificial. Tras la operación, la víctima demandó al hospital y fue indemnizada con 15,000 libras. Antes de que entre en pánico por su próxima operación, debe tener en cuenta que la probabilidad de despertar a un paciente durante una operación es de entre 0,008 y 0,2%, y más del 18% de los pacientes no recuerdan absolutamente nada. Sin embargo, en estos tiempos modernos, existen tecnologías que permiten a los médicos determinar el estado de un paciente durante una operación. Los neurocirujanos en Alemania han podido operar partes del cerebro de una persona plenamente consciente. La innovación y la tecnología lo han hecho posible sin anestesia general ni local. Esto ayuda a los médicos a destruir tumores que en algunos casos no eran operables y sin dañar el cerebro. Durante una operación, los médicos pueden pedir a los pacientes que hablen, cuenten, reconozcan imágenes o incluso que levanten un dedo. A veces estas acciones son necesarias para determinar las partes del cerebro que no se pueden tocar. El porcentaje de cirugías realizadas sin anestesia aún es muy pequeño, pero con el desarrollo de nuevas tecnologías, su número seguramente aumentará, y las personas ya no tendrán que sufrir despertares durante la cirugía o depresión después.